Deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. La noche antes de casarme, aprendí que hay verdades que no llegan como un secreto, sino como una sentencia. Todo empezó con un análisis de rutina, de esos que uno firma sin leer porque cree que la vida ya está decidida. Yo iba a ser la esposa perfecta, la heredera impecable, la hija que nunca se sale del guión. Pero un número en una hoja me dejó sin apellido y sin suelo. En menos de 24 horas, descubrí que mi madre no era mi madre, que mi padre me miraba como a una deuda y que alguien, en algún hospital, había intercambiado 2 bebés como si fueran paquetes. Lo peor no fue la duda. Lo peor fue el instante en que entendí que todos, absolutamente todos, habían preferido el silencio. Y yo estaba a punto de decir sí ante un altar construido sobre una mentira. Me llamo Valeria Aranda, o al menos ese fue el nombre que repetí durante 27 años, como si fuera una oración que me protegía del caos. Valeria Aranda, hija única, nieta favorita, heredera de un imperio familiar que olía a cuero nuevo y a contratos firmados con tinta negra. Valeria Aranda, prometida de Tomás Figueroa, el hombre correcto, del círculo correcto, con la sonrisa correcta para las fotografías correctas. Hasta esa mañana, yo creía que lo correcto era una forma de amor. La mañana anterior a mi boda comenzó con algo pequeño, casi tierno, casi ridículo. Mi madre, Elena, inclinada sobre la mesa de la cocina, cortando frutas con una precisión obsesiva. No era por mí, nunca había sido por mí, era por la imagen. Un plato de frutas perfectas en una casa perfecta, a horas de un evento perfecto. Me observó de reojo, con esa manera suya de verme como se mira un arreglo floral, evaluando si está presentable. «Desayuna», dijo. «No quiero que te desmayes en la ceremonia». Su voz tenía la calma de quien cree tener el control de todas las cosas. Yo me senté frente al plato, tomé una fresa, la partí con los dedos y pensé, sin saber por qué, que mi vida entera se parecía a ese gesto. Partir algo bonito solo para ver si por dentro también lo era. «Estoy bien, mamá». Ella levantó la mirada. Los ojos de Elena eran de un azul limpio, de esos que en las fotos parecen honestidad. Pero yo había aprendido desde niña que la honestidad no siempre vive en los colores. «Valeria», dijo, «hoy no es un día para improvisar, hoy es un día para agradecer, agradecer». Esa palabra me persiguió como un perro fiel. Agradecer la casa, agradecer el apellido, agradecer el destino, agradecer el hombre, agradecer la vida que otros habrían envidiado. No supe responder, porque en el fondo lo que yo quería decir era, ¿y si yo no pedí esto? ¿Y si yo solo aprendí a aceptarlo? Cuando terminé el desayuno, subí a mi habitación. El vestido colgaba de una percha alta, como si fuera una promesa blanca que me vigilaba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Tomás. «¿Dormiste? Hoy empieza lo nuestro». Leí esas palabras y sentí una ternura tibia. Tomás no era cruel. Tomás no era malo. Tomás era conveniente. Un compañero de camino para no caminar sola. Un acuerdo entre familias que se disfrazaba de romance. Yo había decidido quererlo porque eso era más fácil que cuestionarlo. Respondí, «Sí, te veo más tarde». Entonces sonó una llamada, número desconocido. «¿Señorita Aranda?», preguntó una voz masculina, educada, profesional. «Sí, soy yo. Le llamo del laboratorio clínico San Gabriel. Tenemos los resultados de su panel preoperatorio y de compatibilidad genética. Hay un dato que necesitamos confirmar con usted, personalmente». Me quedé quieta. Panel preoperatorio era una frase que no encajaba en mi agenda de flores y votos. Pero recordé, semanas atrás, mi suegra había insistido en un chequeo completo. Es lo que hacen las familias responsables antes de un matrimonio. «Es por tu bien». Tomás había sonreído, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Qué dato?», pregunté.
El hombre vaciló. Preferiríamos que viniera. Es importante. Dígamelo ahora, dije, sintiendo la garganta más seca de lo normal. Hubo un suspiro al otro lado. Su perfil genético no coincide con el de la señora Elena Aranda. Según nuestros registros, usted no es hija biológica de la señora Aranda. La frase no entró en mi cabeza como una idea. Entró como un golpe, como un portazo en medio del silencio. Sentí un calor en la nuca, un zumbido leve en los oídos. «Eso es imposible», dije, y me sorprendió mi propia voz, como si otra persona hablara por mí. «Señorita, el margen de error es mínimo. Puede haber confusiones por muestras mal etiquetadas, sí, pero en estos casos lo indicado es repetir el análisis y, si usted lo autoriza, comparar con el perfil del señor Aranda. El señor Aranda, mi padre, Emilio Aranda». La voz del laboratorista siguió hablando de procedimientos, consentimientos, fechas, firmas. Yo apenas escuchaba. Lo único que se repetía en mi mente era una pregunta obstinada, infantil, desesperada. Entonces, ¿quién soy? Colgué sin despedirme. Me quedé de pie en el centro de mi habitación, mirando el vestido. Era blanco, demasiado blanco, como una burla. Por primera vez, el apellido Aranda no me pareció una corona, sino una jaula. Me acerqué al espejo. Me observé con una atención cruel. El cabello castaño oscuro, los ojos marrones, la nariz recta, la piel clara. Mi madre era rubia, de ojos azules, con una fragilidad elegante. Mi padre tenía la mandíbula firme, el mismo azul frío. Siempre me dijeron que yo salía a mi abuela paterna. Siempre hubo una explicación lista. De pronto, esas explicaciones se sintieron como piedras. Respiré hondo y bajé a la sala. Elena estaba arreglando un ramo. Se le veía tranquila, satisfecho su mundo de objetos controlables. Me detuve frente a ella. «Mamá», empecé y mi voz tembló. Elena no levantó la vista. «No me digas mamá con ese tono, Valeria. Me pones nerviosa». La frase me atravesó. «Me pones nerviosa», como si yo fuera el problema, no lo que yo estaba por decir. «Me llamaron del laboratorio», dije despacio. «Dicen que mi ADN no coincide con el tuyo». Elena dejó el ramo sobre la mesa. No lo soltó con sorpresa. Lo dejó con cuidado, como si ya supiera dónde debía caer. Por un instante pensé que se reiría, que diría «qué tontería, es un error», que me abrazaría y me llamaría exagerada. Pero Elena hizo algo peor. Tragó saliva y su mirada se volvió un espejo opaco. «¿Qué laboratorio?», preguntó. La manera en que lo dijo no era la de alguien inocente. «San Gabriel». Elena se sentó, se llevó una mano al pecho. No era un gesto teatral, era un gesto viejo, aprendido, como de alguien que ha ensayado el cansancio. «Valeria, hoy no», dijo. «No hoy, hoy no». Dos palabras que confirmaron todo. Yo sentí que el aire se me iba. «¿Lo sabías?», pregunté. Elena me miró como se mira una copa que está a punto de romperse. Había miedo, y también había algo que me dolió más. Cálculo. «Son cosas complicadas», susurró. «No», dije, y mi voz se endureció. «No es complicado. Es mi vida. ¿Lo sabías, sí o no?». Elena cerró los ojos, y cuando los abrió no había lágrimas, solo esa serenidad cruel que algunas personas usan para sobrevivir. «Había dudas», admitió. «Cosas que se dijeron hace años, rumores, nada confirmado. Rumores, como si yo fuera un chisme de pasillo. Quiero hablar con papá». Elena se tensó. «Tu padre está ocupado, tiene reuniones. Quiero hablar con él ahora». No esperé permiso. Caminé hacia el despacho de Emilio Aranda. Era una habitación donde incluso el silencio parecía caro. Madera oscura, cuadros sobrios, olor a tabaco que él no fumaba pero que siempre lo acompañaba. Toqué la puerta una vez. No esperé respuesta. Entré. Mi padre estaba al teléfono. Hablaba con alguien con la voz de quien compra y vende decisiones. Me miró y levantó un dedo, pidiéndome paciencia. Yo no le di. «Papá», dije,
fuerte. Me acaban de decir que no soy hija de mamá. Emilio se quedó inmóvil. No dijo qué, no dijo cómo, solo dijo, cuelgo y te llamo, y colgó. Así en seco. Se levantó lentamente, como si su cuerpo pesara más que antes. Se acomodó la chaqueta. Me miró. ¿Quién te dijo eso? El laboratorio. Emilio respiró por la nariz, una respiración medida. ¿Qué laboratorio? San Gabriel. El mismo detalle, la misma reacción. Yo sentí un hilo frío en la espalda. ¿Lo sabías?, pregunté, repitiendo la pregunta que ya me había desangrado. Emilio caminó hacia la ventana, miró afuera, al jardín impecable. Valeria, dijo, mañana te casas. Eso es lo que importa. Esa frase fue como si me arrancaran algo del pecho con una mano limpia. No, respondí, casi sin voz. No, lo que importa es si me han mentido toda la vida. Emilio giró y por primera vez vi algo parecido a irritación. No era culpa, era molestia, como si yo estuviera desordenando su escritorio. Te dimos todo, dijo. Educación, seguridad, un futuro. ¿Y a cambio me ocultaron mi origen? Él apretó la mandíbula. ¿Qué quieres exactamente? ¿Una escena? ¿Un drama? ¿Una investigación que mañana sea noticia? ¿Que la gente hable de la heredera como si fuera un espectáculo? Yo lo miré y sentí que el dolor se convertía en claridad. Quiero la verdad. Emilio se quedó quieto. Y entonces, con una calma que me heló, dijo, la verdad, Valeria, es un lujo que se paga caro. Y hoy no estás en condiciones de pagarlo. Me temblaron las manos. Me apoyé en el borde del escritorio. ¿Entonces es cierto? Emilio bajó la mirada un segundo apenas, pero fue suficiente. Hubo un problema en el hospital, dijo. Cuando naciste, un caos, una enfermera, hubo confusión. ¿Confusión?, repetí. ¿Me estás diciendo que fui intercambiada? Emilio guardó silencio. Yo sentí ganas de vomitar. ¿Dónde está la otra niña?, pregunté, y mi voz salió más baja. ¿Dónde está la que debería haber sido yo en esta casa? Emilio caminó hacia mí, como si intentara dominar la conversación con su presencia. No sé, mintió. Lo supe por la forma en que parpadeó. Mi padre mentía con los ojos. No me mientas. Valeria, no me mientas, insistí. ¿Quién es? ¿Dónde está? Emilio exhaló, como si yo fuera una carga. Escucha, dijo. Hay cosas que se resolvieron hace años. Se pagó lo que se debía pagar. Se cerró el tema. Se pagó. La palabra me cortó. Porque entonces no era un accidente, era una transacción. ¿Pagaste para que lo ocultaran? Emilio no respondió. Su silencio fue un sí. Me eché hacia atrás, como si el aire hubiera empujado mi cuerpo. Entonces mañana, cuando yo camine hacia el altar, ¿quién va a caminar? ¿Valeria Aranda? ¿Una mentira? Mi padre me miró con una mezcla extraña de cansancio y advertencia. Mañana caminarás tú, dijo. La mujer que eres, la que se crió aquí, la que tiene este apellido, la que tiene un deber. Deber. Siempre terminábamos ahí. Yo no era una persona, era una función. ¿Y mi madre biológica?, pregunté. ¿Ella sabe? ¿Ella me busca? Emilio se tensó. No. ¿Cómo lo sabes? Porque si lo supiera, ya habría aparecido. Quise creerle, pero en su voz había algo que no era certeza, era deseo. Salí del despacho sin decir más. Subí las escaleras como si subiera a una vida que ya no reconocía. Me encerré en mi habitación y llamé al laboratorio. Repetí el análisis. Autoricé la comparación con el ADN de mi padre. Lo hice con manos temblorosas, pero con una determinación nueva. Si mi mundo iba a romperse, yo iba a escuchar el sonido completo. Mientras esperaba, mi teléfono vibró otra vez. Era Tomás. Te extraño. ¿Todo bien? Leí el mensaje y pensé, ¿cómo explicas a alguien que tu nombre se está deshaciendo? ¿Cómo le dices al hombre con el que vas a casarte que quizá ni siquiera eres la mujer que él cree? Escribí, necesito verte. Urgente. Aceptó. Dijo que iba camino a mi casa.
Cuando Tomás llegó, el sol ya estaba cayendo. Lo recibí en el salón, donde las flores empezaban a oler demasiado fuerte, como si intentaran tapar el olor de algo podrido. Tomás me tomó las manos. «¿Qué pasa? Estás pálida». Yo lo miré y por un momento quise refugiarme en su pecho, fingir que nada pasaba. Pero la mentira ya no me daba abrigo. Me dijeron que puede haber un error con mi nacimiento, dije. Que quizá no soy hija biológica de Elena. Tomás se quedó quieto, parpadeó, luego intentó sonreír. Eso suena a equivocación del laboratorio. Esas cosas pasan. No, susurré. Mi madre y mi padre reaccionaron como si ya lo supieran. Tomás apretó mis manos un poco más. Valeria, mírame, dijo. Pase lo que pase, mañana nos casamos. Después arreglamos lo que haya que arreglar. La frase, dicha con buena intención, me cayó como una piedra. Después arreglamos, como si mi identidad fuera un mueble roto. ¿No te importa?, pregunté. Tomás frunció el ceño. Claro que me importa, pero esto no cambia lo que siento. Yo lo estudié. Tomás era sincero, sí, pero también era pragmático. Su amor tenía límites que él aún no había descubierto. Si se confirma, dije, si resulta que fui intercambiada, ¿seguirías casándote conmigo? Tomás tardó un segundo más de lo normal en responder. Sí, dijo al fin, eres tú, pero su voz no fue la de alguien que no duda, fue la de alguien que elige una respuesta segura. Yo bajé la mirada. En ese instante entendí algo. Mañana en el altar no solo se casaban dos personas, se casaban dos familias, dos negocios, dos apellidos. Y si mi apellido se caía, mi lugar se volvía negociable. Esa noche casi no dormí. Me acosté con el vestido colgando frente a mí como un fantasma blanco. En algún momento, cerca de las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era un correo del laboratorio. Abrí el archivo. Leí las líneas como quien lee una sentencia judicial. Incompatibilidad materna confirmada. Incompatibilidad paterna confirmada. No era hija biológica de Elena, ni de Emilio. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí que me iba a partir en dos. Me llevé una mano a la boca. No lloré de inmediato. Primero vino el vacío, esa sensación de que el mundo se queda sin gravedad. Yo no era una aranda. Todo lo que había vivido, todo lo que había creído, todo lo que había agradecido, estaba construido sobre un error o un crimen. Me levanté. Caminé hasta el espejo. Me miré y por primera vez no vi a una heredera. Vi a una desconocida con los ojos llenos de miedo. Y entonces, por fin, lloré. No lloré por el dinero, no lloré por la boda. Lloré por la niña que alguna vez fui. En un hospital, en una cuna, con una pulsera en la muñeca. Lloré por la madre que quizá me perdió sin saberlo. Lloré por la otra niña, la verdadera hija de Elena, que quizá creció en otra casa, con otro nombre, sin saber que un lugar la esperaba en una mesa demasiado grande. Me sequé las lágrimas con rabia, porque después del llanto vino algo más fuerte. Decisión. Fui al dormitorio de mis padres. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Volví a golpear. Abrí. Elena estaba sentada en la cama, despierta, como si hubiera estado esperando. Emilio estaba de pie junto a la ventana, vestido como si ya fuera de día. «Ya lo sabes», dijo Elena antes de que yo hablara. Su voz no temblaba. Yo levanté el informe impreso. «No soy hija de ninguno», dije. «Ninguno». «¿Qué hicieron?» Elena cerró los ojos como si rezara. Emilio no se movió. «Fue hace muchos años», dijo él. «Fue un hospital público, saturado. Hubo una enfermera que cometió un error». «Un error no se paga», dije con la voz cortante. «Y tú dijiste, se pagó». Elena se llevó una mano al rostro, por primera vez con un gesto de vergüenza. «No queríamos perderte», susurró. Esa frase me confundió. ¿Perderme? ¿Cómo se pierde algo que no es tuyo? ¿Perderme? Repetí. Yo no era suya. Emilio dio un paso hacia mí. «Escúchame, Valeria. Tú eras una recién nacida. Estabas ahí,
Y nosotros acabábamos de perder a... Elena soltó un sollozo. A nuestra hija, dijo al fin quebrándose. Había nacido antes que tú. No sobrevivió. El aire se volvió pesado. Sentí un golpe de realidad, una grieta nueva en la historia. ¿Qué estás diciendo? Elena se cubrió la boca. Emilio habló por ella, como siempre. Elena tuvo complicaciones. Hubo una negligencia. La bebé murió. Yo me quedé congelada. En mi mente apareció un vacío con forma de niña. Una niña que nunca tuvo nombre para mí. Y entonces, murmuré, ¿me tomaron a mí? Elena me miró con ojos rojos. Yo estaba destruida, dijo. No recuerdo bien. Solo recuerdo que me trajeron un bebé vivo. Y yo me aferré. Me dije que Dios nos había dado una segunda oportunidad. Emilio apretó los labios. Hubo confusión, hubo papeles, hubo una enfermera que aceptó ayudar a arreglarlo. Pagamos, sí, pagamos para que no hubiera escándalo, para que tú te quedaras. Para que tú te quedaras. La frase me dejó sin aliento. No era solo un encubrimiento, era una elección. ¿Y la familia a la que me quitaron? Pregunté con un hilo de voz. ¿Qué pasó con ellos? Emilio evitó mi mirada. No lo sé. Elena susurró. Yo no quería saber. Tenía miedo de que te llevaran. Sentí una náusea amarga. Entonces, dije, y mi voz se quebró. Mi madre biológica se fue a casa sin mí, y ustedes se fueron con una hija que no era suya. El silencio fue la confesión completa. Yo respiré, intentando no desmoronarme, pero lo que vino no fue solo tristeza, fue traición. Mañana yo me caso, dije, casi riendo sin humor. Mañana ustedes me entregan a otra familia como si yo fuera un objeto con la etiqueta correcta. ¿Y todo esto lo iban a callar para siempre? Emilio levantó la barbilla. Sí, dijo, porque era lo mejor, siempre lo mejor. Me acerqué a Elena, la miré de cerca. Esa mujer me había peinado, me había vestido, me había corregido, me había dicho te quiero en voz baja cuando nadie miraba. ¿Era amor? ¿Era miedo? ¿Era posesión? ¿Me amaste? Pregunté, y odié necesitar la respuesta. Elena lloró. Más que a mi vida, dijo. Te amé como se ama lo único que te mantiene respirando. Yo sentí un dolor punzante, porque esa clase de amor puede ser real y aún así puede ser egoísta. Me aparté. Quiero saber quién soy, dije. Quiero encontrar a mi familia. Emilio se endureció. No vas a hacer nada ahora, no hoy. No antes de la boda. Lo miré como si lo viera por primera vez. No puedes ordenarme. Puedo, dijo. Mientras vivas bajo este techo y lleves este apellido. Ese apellido no es mío, lo interrumpí. Y este techo ya no es hogar. Me di la vuelta y salí. Mis piernas temblaban, pero mis pasos eran firmes. En mi habitación me senté en el suelo. Me abracé las rodillas. Pensé en la otra bebé, la hija biológica de Elena, muerta. Un dolor que yo nunca había conocido y que, de pronto, me tocaba de una manera extraña. Yo existía en el lugar de un duelo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Valeria Aranda, si ya te lo contaron, no huyas. Mañana estaré en tu boda. No reconocí el número. Leí el mensaje una y otra vez. Si ya te lo contaron, no huyas. Mañana estaré en tu boda. Un frío me recorrió el cuerpo. Respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Soy la que debió ser tu madre y la que te va a decir la peor parte. Me quedé mirando la pantalla. Mi corazón golpeaba con fuerza. La peor parte. Si esto no era ya lo peor, ¿qué quedaba? Y ahí, en medio de la madrugada, con un vestido blanco colgando como una amenaza, entendí que mi boda no iba a ser un comienzo, iba a ser el escenario del derrumbe. Y lo más aterrador era que, por primera vez, yo no sabía si iba a tener el valor de mirar a los ojos a la mujer que me escribió y escuchar lo que venía a reclamar.
porque algunas verdades no se descubren, las verdades te encuentran. Y mañana, frente a todos, con música y sonrisas, alguien iba a pronunciar mi nombre, y yo no iba a saber si me estaban llamando a vivir o a perderlo todo.